Ahora que ya hemos visto las operaciones básicas para trabajar con Delta Lake, vamos a ver cómo usar la historia de una tabla y su versionado. Gracias a estas capacidades, Delta nos permite hacer uso de Time Travel y acceder a la versión que nos interese de esa tabla. También podemos ver cómo se encontraban los datos en un determinado momento del tiempo. Esto lo podemos integrar en nuestras consultas, ya sea accediendo a los datos por un número de versión o por una fecha determinada. Vamos a crear un nuevo notebook y lo llamamos Time Travel. Para acceder a la historia de una tabla, podemos hacerlo con SQL con el comando describe history y especificando después el nombre de la tabla delta. Por ejemplo, podemos hacer describe history de nuestra tabla merge result, que la estuvimos escribiendo en la lección anterior. Si lo ejecutamos en nuestro notebook, nos devuelve una tabla en la que se indican las versiones disponibles. Aquí podemos ver cuándo se creó cada versión, la operación que tuvo lugar y los predicados. Vemos que en este timestamp creamos la tabla y se corresponde con la versión 0 de esa tabla. Después hemos ejecutado dos operaciones de merge. Esta primera de la versión 2 fue una prueba y luego hicimos un delete. Además de esto nos da un montón de detalles como el notebook donde se ejecutó, el cluster ID o la isolation level y algunas métricas relacionadas con la operación. Ahora supongamos que nos interesa saber cuáles serán los datos en la versión 1 de la tabla. En concreto, en esta tabla, la operación que hicimos en la versión 1 fue añadir dos columnas, que eran las de la fecha de creación y la fecha de modificación. Siguiendo con SQL, podemos hacer un select, pero esta vez añadiendo un where, version as of y el número de versión. Por ejemplo, si hacemos de la versión 1, veremos que la tabla está vacía, porque en este momento todavía no tenía ningún dato. Por cierto, si te interesa la ingeniería de datos, he preparado un curso gratis de introducción a ingeniero de datos. Te dejo aquí el enlace en la descripción. Si queremos ver el estado de la tabla por timestamp, también podemos hacerlo. Para hacerlo, solamente sustituiremos el version as of por timestamp as of y a continuación le indicaremos un timestamp. Por ejemplo, vamos a copiarnos el de la versión 2 y ejecutamos la celda. Aquí nos indica los datos que tenía en esa versión, que eran solo 10 registros. Esto es muy útil porque nos permite arreglar problemas o analizar qué puede ocurrir con las operaciones realizadas en una tabla. Al igual que lo hacemos con SQL, también podemos usar Python, Scala o Java. Por ejemplo, en Python, con PySpark, podemos hacer lo siguiente. Spark read en formato delta con la opción de timestamp as of y aquí le indicaremos la fecha. Después indicamos el nombre de la tabla. Nos genera el data frame y si hacemos un display, vemos que los datos son 10 registros y se corresponden a la sentencia select. Todas estas versiones van aumentando a medida que hacemos cualquier operación en la tabla, por lo que en algún momento nos va a interesar limpiar esa historia, tanto por eficiencia como por requerimientos legales. Por ejemplo, si debemos eliminar un registro por GDPR de una persona, que es un reglamento europeo, y simplemente ejecutamos el delete, el registro seguirá estando disponible haciendo uso de la historia de la tabla. Para hacer esta limpieza, Delta Lake tiene la operación vacuum. Vacuum elimina la historia superior a 7 días, pero le podemos especificar cuánto queremos eliminar. La sintaxis SQL es vacuum y después el nombre de la tabla. En este caso, si lo ejecutamos, no eliminará ninguna versión, ya que los cambios son más recientes que hace 7 días. Si hacemos un select, vemos que la tabla se mantendrá igual. Para solo quedarnos con la última versión y limpiar toda la historia, podemos hacer vacuum de la tabla añadiendo retain 0 horas. Si lo ejecutamos,
nos indica un aviso para evitar borrados accidentales. Para evitar este aviso, debemos establecer la siguiente propiedad: Spark Databricks Delta Retention Duration Check a false. Ahora sí, nos funciona correctamente. En esta lección hemos visto cómo hacer uso del time travel y las versiones de las tablas en Delta Lake.